No quedan zonas seguras para el ejército ruso, y ese es el punto central que mucha gente todavía no entiende. El cambio no es que haya más explosiones, el cambio es que el frente se está convirtiendo en un ecosistema hostil donde la amenaza no se anuncia, no se oye y no se ve, y aún así está ahí, pegada a los árboles, escondida en los márgenes del agua, flotando sobre la oscuridad, y filtrándose en la cabeza del soldado hasta romperle la voluntad. Antes, un infante podía creer que el bosque era un refugio, que una trinchera profunda era una garantía, que el silencio era una pausa real entre peligros, pero ahora incluso una rama puede ser un factor de riesgo, no por metáfora sino por diseño táctico, porque Ucrania está empujando una forma de guerra en la que el dron ya no es solo un objeto que vuela y ataca, sino una herramienta que espera, acecha, engaña y castiga en el instante exacto, y cuando la guerra se convierte en eso, la seguridad deja de ser un lugar y pasa a ser una ilusión. La evidencia más clara de esta evolución está en los drones de emboscada que literalmente se posan sobre ramas como un ave rapaz, apagan motores y entran en un modo de espera, y con ese gesto simple destruyen una de las pocas ventajas que el enemigo tenía contra los UAV, el tiempo, porque bajo condiciones normales el gran enemigo del dron es la batería. La ventana de vuelo limitada que te obliga a escoger entre patrullar o atacar y luego retirarte, dejando un espacio para que el objetivo respire y se reorganice, pero si el dron no necesita gastar batería buscando sino esperando, entonces la ecuación cambia de forma cruel. Ya no hablamos de 20 o 40 minutos de amenaza, hablamos de horas, de días, de la posibilidad de que un punto de paso obligatorio esté minado por ojos mecánicos silenciosos, colocados no al azar sino en cruces, rutas de suministro, entradas y salidas de posiciones, líneas de trinchera y corredores de movimiento que las tropas no pueden evitar sin pagar un precio logístico enorme, y lo más destructivo no es ni siquiera la explosión final, lo más destructivo es el proceso mental previo, porque el soldado que camina por un camino flanqueado de árboles sin escuchar zumbidos empieza a sospechar del silencio, empieza a desconfiar de la naturaleza. Y en ese momento el frente deja de ser un espacio físico para convertirse en una trampa psicológica. Imagina el resultado. El ruso avanza, no ve drones en el cielo, no oye hélices, no detecta nada. En su percepción inmediata, y justo cuando su cerebro baja la guardia porque no hay señal, el metal dormido despierta, se activa, y cae desde arriba con precisión, y ese golpe, repetido una y otra vez, construye una narrativa interna dentro de la unidad. Que no hay descanso, que no hay refugio, que todo puede estar observado incluso cuando parece vacío. Y cuando esa narrativa se instala, el miedo ya no es un estado temporal, es un clima constante, y esta idea de cazador invisible no se queda en emboscar infantería, se estira hacia objetivos estratégicos, y ahí la guerra se vuelve todavía más seria, porque ya no estás hablando de eliminar un vehículo, estás hablando de arrancarle al enemigo piezas de su sistema nervioso, de su capacidad de ver, de escuchar, de controlar, y el ejemplo que se menciona con fuerza es el ataque contra un Il-38N en la base de Novorossiysk, un aparato de patrulla marítima y guerra antisubmarina cargado de sensores y sistemas electrónicos complejos. Un activo caro, escaso y difícil de reemplazar. Y lo que vuelve ese episodio especialmente inquietante no es solo el hecho de que se golpee un avión en una base, sino el método descrito, una detonación en el aire justo por encima del fuselaje, diseñada para bañar el objetivo con fragmentación sobre zonas críticas como la cúpula de radar y la cabina. Una lógica más cercana a inutilizar el cerebro que a incendiar el cuerpo, porque en aviación militar no siempre necesitas reducir a cenizas una estructura para lograr un efecto estratégico. Basta con destrozar aviónica, sensores, cableado, líneas hidráulicas, módulos electrónicos, componentes delicados que convierten una plataforma en algo funcional, y cuando una fuerza como Rusia tiene una capacidad limitada para modernizar o producir ciertos aparatos, cada golpe de ese tipo no es un simple parte de daños, es una pérdida de años acumulados, una erosión del paraguas defensivo, un agujero que no se tapa rápido, y además un mensaje humillante. Si una base clave no es segura, entonces ¿qué lo es? Y la cacería no termina en el aire, también se traslada al agua, donde la logística rusa depende de rutas fluviales y franjas costeras para mover recursos, personal y pequeñas embarcaciones, y ahí entran los vehículos de superficie no tripulados, barracudas o equivalentes, que convierten el río y la costa en un tablero de muerte,
avanzando con perfil bajo, pegados al agua, reduciendo su firma, acercándose como un objeto más en el paisaje acuático, hasta que aparece el momento, una lancha en un muelle, una patrulla confiada, una rutina que se repite, y de pronto la aceleración final y la explosión, y otra vez el resultado más pesado no es solo el barco hundido, es el miedo que queda flotando en el agua, porque si cada tronco, cada ondulación, cada reflejo puede ser un dron, entonces el ritmo de movimiento se rompe, la confianza colapsa, y la logística empieza a comportarse como un animal asustado, va más lento, toma rutas más largas, se concentra en horarios seguros que dejan de ser seguros, y en ese retraso se crean efectos en cadena, artillería que recibe menos munición, unidades que no pueden rotar, combustible que llega tarde, ataques que se cancelan antes de nacer, y un ejército enorme que necesita ser alimentado constantemente empieza a jadear, y cuando cae la noche, no llega el alivio, porque aparece la otra pieza del rompecabezas, drones grandes equipados para operar en oscuridad, con visión nocturna y térmica, capaces de cargar munición pesada, cazando blindados que antes dependían del movimiento para sobrevivir, y aquí la narrativa es brutal, el blindado acelera, intenta escapar, maniobra, confía en su velocidad y su metal, pero arriba hay un ojo térmico que lo sigue como si fuese una firma en un mapa, calcula trayectoria, espera el ángulo, suelta la carga, y el resultado es el previsible. Un montón de metal humeante y una operación detenida, y esto destruye otra creencia vieja, que la noche reduce el riesgo, porque si el enemigo te ve desde arriba con sensores, entonces la oscuridad deja de ser cobertura y se convierte en un escenario de caza. Ahora une las piezas, drones que duermen en árboles para emboscar sin ruido, drones que golpean activos estratégicos con métodos diseñados para inutilizar sistemas, vehículos no tripulados que hacen del agua una trampa, y drones nocturnos que persiguen blindados en movimiento, y lo que obtienes no es una colección de episodios, obtienes un patrón. Ucrania está usando recursos relativamente limitados para atacar puntos débiles estructurales de una fuerza grande pero pesada, y ese patrón produce un resultado tangible que muchos subestiman, caos sistemático, porque el efecto real no se mide solo en un avión dañado o un blindado destruido, se mide en la distorsión del sistema completo, desde la primera trinchera hasta la retaguardia. Por ejemplo, está el dilema de la defensa aérea y la protección de bases. Si se percibe que incluso sitios importantes pueden ser alcanzados, el mando se ve presionado a retirar sistemas para proteger esos puntos, pero esos mismos sistemas son necesarios en el frente, y Rusia no tiene infinitos recursos para cubrir cada lugar al mismo tiempo. Así que aparece la paradoja clásica de la manta. Cubres la cabeza y descubres los pies, cubres los pies y te congelas arriba, y Ucrania explota esta tensión manteniendo presión constante, obligando a decisiones defensivas imperfectas. Luego está el frente psicológico, que en realidad es el frente más largo, porque en guerra la moral decide más de lo que la gente admite, y aquí el daño es profundo. Imagina un soldado que no puede descansar bajo árboles, que sospecha de arbustos, que teme moverse de noche, que evita la ribera, que camina mirando arriba y alrededor sin encontrar nada, y aún así pierde compañeros de repente, sin aviso, y ese tipo de amenaza invisible no se combate con valentía tradicional, se combate con disciplina, tecnología, entrenamiento y confianza en el sistema, y cuando esa confianza se rompe, aparecen síntomas, insubordinación, errores, reacciones exageradas, decisiones irracionales, deserciones, y hasta rabia contra mandos propios. Porque el soldado empieza a sentir que lo ha metido en una máquina de picar carne donde ni siquiera puede entender de dónde viene el golpe. También está la dimensión económica y doctrinal, porque lo que estamos viendo es el choque entre una doctrina del siglo XX basada en masa, más tanques, más soldados, más artillería, y una lógica del siglo XXI basada en inteligencia, adaptación y coste-efectividad, donde una amenaza barata puede degradar activos caros de forma repetida. Y cuando una economía militar se ve obligada a absorber pérdidas grandes contra riesgos relativamente baratos y abundantes, el desgaste se vuelve asimétrico y corrosivo. No solo para el material sino para el plan estratégico,
porque el supuesto clásico de aguantamos más tiempo y el otro se queda sin recursos deja de funcionar cuando el adversario no depende únicamente de entregas externas, sino que fabrica soluciones domésticas más baratas, más rápidas y más adaptables, y lo hace con una lógica industrial distinta. Iteración constante, prueba y error, mejoras semanales, ajustes sobre la marcha, y una mentalidad de ingenieros que optimizan el impacto por cada dólar gastado. En ese escenario, tu ventaja ya no es la escala, sino la velocidad, y si tu sistema militar y tu industria son lentos, burocráticos, rígidos o corroídos por fricción interna, entonces compites con retraso permanente, reaccionas tarde, compras caro, reparas lento y reemplazas aún más lento. Y en una guerra de desgaste eso equivale a perder terreno sin que parezca que lo estás perdiendo, porque el daño no se siente de golpe, se acumula como óxido dentro de la máquina, y aquí está la parte que realmente le duele a Rusia, su idea de dominancia por escalada, esa creencia de que siempre puede subir el nivel con más masa, más fuego, más presión y más intimidación, pierde valor cuando Ucrania puede responder con miles de microgolpes distribuidos, en logística, radares, sensores, depósitos, vehículos, rutas, comunicaciones, que por separado parecen picaduras, pero juntos se convierten en una enfermedad sistémica, una especie de gangrena operativa que no se cura con una sola ofensiva ni con un solo bombardeo, porque el problema no es un punto del frente, el problema es que el sistema entero empieza a fallar a la vez. Ves menos, coordinas peor, repones más lento, te mueves con miedo, disparas a ciegas, y tu masa, que antes era tu fortaleza, se convierte en tu carga, como un cuerpo gigantesco con pulmones débiles, lo que era un gigante. Termina actuando como un gigante ciego, sordo y torpe, un gigante que por más que balancee su masa solo golpea aire porque no ve el objetivo, no predice el siguiente movimiento, no entiende el patrón de la amenaza y, lo más crítico, no llega a tiempo, y cuando no llegas a tiempo en una guerra de drones, ya no pierdes solo equipos, pierdes oportunidades, pierdes iniciativa, pierdes ritmo, pierdes la capacidad de imponer condiciones, y te conviertes en un actor reactivo que solo responde a incendios. Siempre un paso atrás, y eso se nota en la logística como un deterioro silencioso pero letal, porque un ejército moderno no vive del heroísmo sino del flujo constante de combustible, munición, comida, piezas, vehículos de apoyo, evacuación médica, rotación de personal, y cuando ese flujo se contamina con incertidumbre, cuando cada carretera se percibe como una trampa, cada cruce como una posible emboscada, cada movimiento como un riesgo medible, la logística se vuelve lenta, cautelosa, irregular, y esa irregularidad se traduce en artillería que dispara menos, unidades que se quedan sin combustible, convoys que se retrasan, ataques que se posponen, y finalmente operaciones que colapsan no porque falten soldados, sino porque el sistema no puede sostenerlos en el lugar y el momento correctos, y al mismo tiempo la defensa aérea entra en un dilema imposible, porque si sientes que incluso la retaguardia y las bases necesitan protección constante, terminas retirando sistemas del frente para cubrir puntos estratégicos, pero si los retiras del frente, dejas expuestas a las tropas, y si los mantienes en el frente, aceptas que la retaguardia no es segura, y esa tensión te obliga a estirar recursos de manera ineficiente, como una manta demasiado pequeña para cubrir un cuerpo demasiado grande, con el resultado inevitable de que siempre habrá algo descubierto, siempre habrá un hueco, y Ucrania explota exactamente esa inevitabilidad, no buscando el golpe perfecto una sola vez, sino buscando el desgaste suficiente 1000 veces, y cuando aterrizas todo esto a nivel humano, el mensaje es demoledor. Porque la guerra no la decide solo la tecnología, la decide la mente que sostiene el arma, y lo que se está rompiendo aquí es la percepción básica de refugio. Ya no existe el lujo del escondite, ya no existe el refugio estable, ya no existe la certeza de aquí estoy a salvo, porque el control del campo de batalla ya no es solo ocupar terreno. Es dominar el tiempo y dominar la mente del enemigo, obligarlo a moverse más lento, a elegir rutas peores, a operar con ansiedad, a cometer errores, a gastar recursos protegiendo todo y por tanto protegiendo nada, a vivir en tensión constante, a desconfiar incluso de la sombra de un árbol, y esa desconfianza no es un detalle emocional. Es un factor táctico que reduce la eficiencia, degrada la disciplina, rompe la cohesión y hace que cualquier unidad empiece a deteriorarse por dentro,
Porque en combate la mente es un recurso tan finito como la munición, y cuando la mente se agota, el resto cae detrás como fichas. Cuando un soldado se convence de que la amenaza puede estar arriba, en silencio, esperando, o que puede aparecer desde un lugar que hace 10 años habría sido seguro, empieza a operar con miedo crónico, y ese miedo crónico no es nervios, es un estado fisiológico sostenido que consume atención, acorta la paciencia, destruye el sueño y vuelve cada decisión más cara, más lenta y más torpe, porque el cerebro deja de priorizar la misión y pasa a priorizar la supervivencia inmediata. Con miedo crónico llega la fatiga mental, y con fatiga mental llega el sueño roto. Y con sueño roto llega la irritabilidad, y con irritabilidad llega la agresividad interna, la mala comunicación, la pérdida de autocontrol, la ruptura de la cadena de mando y la incapacidad de ejecutar procedimientos simples sin cometer errores. El soldado empieza a sobresaltarse por ruidos normales, interpreta el viento como hélices, confunde sombras con amenazas, dispara donde no debe, gasta munición por ansiedad, delata posiciones por pánico, y se vuelve un riesgo para su propia unidad. Porque en guerra moderna el error humano no se paga con vergüenza, se paga con coordenadas expuestas y cuerpos en el suelo. Empieza la reacción exagerada ante cualquier estímulo, y esa reacción crea un bucle venenoso. Más disparos innecesarios significan más ruido significa más detección significa más ataques, y más ataques significan más paranoia, y cuando una unidad entra en ese bucle, su capacidad de moverse de forma limpia y silenciosa desaparece, su firma se hace más grande, su disciplina se pulveriza, las decisiones se vuelven impulsivas porque el miedo acelera el tiempo interno, todo parece urgente, todo parece inmediato, todo parece amenaza, y así se toman atajos, se saltan chequeos, se ignoran órdenes, se rompe la coordinación entre equipos, se pierde el control de sectores, y la unidad ya no actúa como un sistema, actúa como individuos pegados por inercia. Llegan conflictos con mandos porque el soldado agotado ya no cree en promesas abstractas de protección. Exige respuestas concretas, exige dónde está la cobertura, dónde está la defensa aérea, por qué estamos aquí, y cuando esas respuestas no existen o suenan vacías. El mando pierde autoridad real aunque conserve rango, y sin autoridad real no hay cohesión, solo hay obediencia a medias y resentimiento acumulado, y cuando una fuerza acumula resentimiento, aparecen síntomas previsibles, indisciplina, retrasos deliberados, sabotaje menor, excusas constantes, reportes falsos, negación de riesgo, y en casos extremos desobediencia abierta y deserción, porque una cosa es enfrentarte a un enemigo visible y otra muy distinta es vivir bajo un enemigo que no se anuncia, que no se oye, que no se ve, y aún así te golpea con precisión en el momento de máxima vulnerabilidad, justo cuando creías que podías respirar, justo cuando bajaste los hombros, justo cuando te sentiste a salvo por 5 segundos, esa incertidumbre permanente destruye la rutina. Y la rutina es lo único que mantiene operativa a una unidad durante semanas, porque la guerra se sostiene con hábitos, con repetición, con automatismos, con procedimientos que ahorran energía mental, y si el entorno te obliga a cuestionarlo todo, cada árbol, cada sombra, cada margen del río, cada pausa, entonces ya no hay automatismos, hay vigilancia forzada, y la vigilancia forzada no se puede mantener indefinidamente, porque el cuerpo colapsa, la mente se apaga, y la unidad se vuelve lenta, torpe y predecible. Además, esa presión psicológica obliga a cambios tácticos que empeoran el rendimiento. Se evitan rutas eficientes por miedo, se toman rodeos que consumen combustible y tiempo, se detienen movimientos por posible amenaza, se establecen perímetros más grandes que requieren más hombres para cubrir lo mismo, se gasta más energía en protección que en maniobra, y cuando gastas más energía en protección, pierdes iniciativa, y cuando pierdes iniciativa, el enemigo decide el ritmo, decide el momento, decide la dirección del golpe, y ahí aparece el punto clave. Este tipo de guerra no solo destruye cosas, reorganiza conductas, obliga al rival a operar de forma menos eficiente, y esa pérdida de eficiencia es un multiplicador de daño, porque un ejército grande depende de mantener un ritmo alto y estable, y si el ritmo se rompe, el tamaño deja de ser ventaja y se vuelve carga, una masa enorme que necesita moverse pero se atasca por miedo. Por eso lo que se ve en estas escenas, el dron que espera inmóvil, el golpe que inutiliza sistemas,
el agua convertida en zona letal, el blindado cazado en la noche, no son curiosidades tecnológicas ni propaganda barata, son señales claras de que una era está terminando, y no es una frase dramática. Es una descripción funcional de cómo se está reescribiendo el riesgo en el campo de batalla, porque durante décadas el soldado aprendió un mapa mental de seguridad basado en refugios relativamente estables. Un bosque te tapa, una trinchera te protege, la noche te esconde, la retaguardia te recupera, una base importante te garantiza que no te tocarán, y ese mapa mental era lo que permitía sostener operaciones largas, mantener rutinas, rotar tropas, mover logística y, sobre todo, conservar la sensación de previsibilidad. Pero cuando la guerra se mete dentro de esas grietas y las ensancha, cuando el peligro ya no necesita presentarse con un ruido, una silueta o una dirección definida, cuando puede estar quieto y paciente como un objeto más del paisaje, entonces el refugio deja de ser un lugar y pasa a ser un problema, porque ya no basta con estar bajo cubierta, necesitas estar bajo cubierta de algo que también sea inteligente, y esa es la fractura. La naturaleza no es inteligente, la noche no es inteligente, la tierra no es inteligente, y por tanto ya no garantizan nada frente a sensores, algoritmos y plataformas baratas que convierten cualquier espacio en un punto de detección. La era vieja se basaba en esconderse del ojo humano y de sistemas relativamente escasos. La era nueva se basa en sobrevivir a ojos mecánicos distribuidos, baratos y repetibles, que pueden aparecer en masa, perderse en masa y volver a aparecer en masa, porque el coste de reposición es bajo y el ciclo de mejora es rápido. Y cuando el coste es bajo y el ciclo es rápido, la amenaza deja de ser un evento y se vuelve un ambiente, como clima, como presión atmosférica, como un ruido de fondo, que nunca se apaga. Por eso esto cambia la geometría del miedo. Ya no temes un frente allá adelante con una línea clara, temes el espacio entre tú y tu siguiente paso, temes el metro que caminas, temes el minuto que descansas, temes el cruce que debes pasar sí o sí, temes el hábito, temes la rutina, temes la normalidad. Porque la normalidad es exactamente el estado que el cazador invisible explota, el instante en que tu mente se permite bajar de 100% alerta a 80%, el momento en que el cuerpo pide respirar, el segundo en que piensas aquí no hay nada. En la guerra antigua el miedo era episódico, ataques, bombardeos, contactos, emboscadas, y luego venía el intervalo, el tiempo de recomponer, el espacio mental para dormir, comer, reparar, y ese intervalo era lo que sostenía la máquina humana. En esta guerra, el intervalo se acorta o desaparece, porque la amenaza no necesita estar volando todo el tiempo ni disparando todo el tiempo, solo necesita estar presente como posibilidad constante, y esa posibilidad constante es un arma por sí misma, porque fuerza al enemigo a operar más lento, a detenerse más, a revisar más, a dudar más, a concentrar más recursos en protección, a dividir la atención, y esa división de atención no es un detalle psicológico, es pérdida de rendimiento operativo, y cuando pierdes rendimiento operativo, pierdes iniciativa, y cuando pierdes iniciativa, el enemigo decide el ritmo, decide el lugar, decide el momento. Aquí entra el punto que mucha gente ignora. En un entorno saturado por drones y sensores, el ganador no es el más fuerte en términos clásicos, sino el que logra imponer la máxima fricción al sistema rival con el menor gasto propio, el que obliga al adversario a pagar una factura diaria de ansiedad, retraso y desorganización, porque un ejército grande vive de flujos, combustible, munición, repuestos, rotación, evacuación, comunicación, coordinación, y si tú conviertes cada flujo en una apuesta, entonces el sistema se vuelve irregular, y lo irregular mata operaciones, mata planes, mata ofensivas antes de nacer, y justo ahí es donde esta transformación se vuelve estratégica. El dron que espera inmóvil en un árbol no solo amenaza a un soldado, amenaza a la idea de tránsito seguro. El golpe que inutiliza sistemas no solo daña un objetivo, daña la capacidad de ver y coordinar. El agua convertida en zona letal no solo hunde una lancha, corta arterias logísticas y cambia hábitos de movimiento. El blindado cazado en la noche no solo destruye un vehículo, destruye la ilusión de que existe un horario menos peligroso, y ese es el punto que la mayoría se resiste a aceptar. No son golpes aislados, son mecanismos de degradación sistémica. Piezas distintas con el mismo efecto, reemplazar certezas por incertidumbre,
Y cuando reemplaza certezas por incertidumbre a escala, el control se evapora, porque control no es tener más metal, control no es tener más hombres, control no es gritar más fuerte ni lanzar amenazas más grandes, control es poder moverte, abastecerte y descansar con previsibilidad, control es saber que si planificas y ejecutas el sistema no te traiciona por el camino. Control es poder mantener un ritmo sin quedarte paralizado por el «y si» constante, y ese «y si» es el veneno real porque se filtra en cada decisión pequeña. ¿Y si el cruce está observado? ¿Y si ese árbol no es solo un árbol? ¿Y si esa estela en el agua no es corriente sino un dron? ¿Y si esta pausa de 5 minutos es el momento exacto en que nos localizan? Y cuando el «y si» domina, el ejército pierde tempo, y perder tempo es perder guerra, porque el que marca el tempo obliga al otro a reaccionar. Obliga al otro a gastar recursos en cubrirse, obliga al otro a moverse con miedo, a llegar tarde, a operar fragmentado. Si pierdes previsibilidad, pierdes control, y cuando pierdes control empiezas a operar en modo reactivo, apagando fuegos, persiguiendo sombras, reubicando defensas de un punto a otro como si estuviera siempre tarde, y estar siempre tarde no es una sensación, es una condición operativa. Significa que tus convoys salen a destiempo, que tus unidades esperan órdenes porque nadie quiere arriesgarse, que tus mandos piden confirmaciones infinitas porque el entorno castiga el error, que tu logística se vuelve cautelosa y por tanto lenta, que tus rutas se alargan para evitar riesgos y por tanto consumes más combustible y tiempo, que tus ventanas de oportunidad se cierran antes de que llegues, que tus ofensivas empiezan con el tanque medio vacío y terminan con la infantería sin munición, y esa cadena de retrasos convierte a un ejército grande en un gigante torpe, enorme sí, pero incapaz de traducir tamaño en ventaja real, porque el tamaño sin fluidez es masa muerta, es peso que no gira, es fuerza que no llega, es potencia que no se convierte en efecto. Además, el modo reactivo tiene un coste adicional que no sale en los mapas, quema la mente de la tropa y también quema la autoridad del mando, porque cuanto más reactivo eres, más improvisas, más cambias órdenes, más mueves piezas sin resultados claros, y más siente el soldado que el sistema no lo protege, que lo empuja a un entorno donde no hay reglas estables. Y lo más corrosivo de todo es que el cazador invisible no necesita dominar el cielo todo el tiempo ni mantener presencia continua, no necesita patrullar 24/7 como un avión, solo necesita dominar el instante en que te convences de que no pasa nada, porque ese instante es cuando la disciplina se relaja, la vigilancia baja, la formación se abre, el casco se afloja, el procedimiento se salta por un segundo, la rutina te adormece. Y justo ahí cae la trampa, y cuando cae la trampa una vez, el daño es físico, cuando cae la trampa 100 veces, el daño es doctrinal, cuando cae la trampa miles de veces. A bajo costo, el daño es existencial para la idea de seguridad. Se derrumba la noción de que la guerra es algo que ocurre en ciertos lugares y a ciertas horas, se derrumba la confianza de que si sigo el procedimiento estoy razonablemente seguro, se derrumba la creencia de que si me alejo un poco del frente puedo recomponerme. Y en ese derrumbe aparece la verdad fría que decide guerras modernas. El mapa registra terreno, sí, pero la guerra real se decide primero en el sistema nervioso de quienes tienen que cruzarlo, porque cuando el sistema nervioso está agotado la unidad se vuelve lenta, ruidosa, predecible y frágil. Se vuelve lenta porque duda, se vuelve ruidosa porque dispara por ansiedad y se delata, se vuelve predecible porque el miedo la empuja a rutas conocidas y horarios seguros que ya no son seguros. Se vuelve frágil porque cualquier sorpresa la rompe, y cuando una fuerza se vuelve frágil por dentro puede seguir ocupando espacio por un tiempo, puede seguir apareciendo como grande en cifras, puede seguir sosteniendo líneas en el mapa, pero ya está perdiendo la guerra aunque el mapa todavía no lo confiese, porque lo que se está perdiendo no es solo territorio, es capacidad de operar con continuidad, de sostener iniciativa, de imponer ritmo, y en la guerra del cazador invisible, el que pierde el ritmo empieza a perderlo todo sin darse cuenta hasta que es demasiado tarde.